Buenas tardes, buenos días a todos, queridos compañeros y amigos. Vamos a dar comienzo a nuestro encuentro de este jueves, día 2 de noviembre. Estamos avanzando ya hacia los finales del año y continuaremos hoy con un tema que se centra en explicar sobre la serpiente. Pero antes de comenzar, pasemos a dar las noticias de siempre, que es que si no quieren que su imagen quede en la grabación, puesto que será colgado en la página de YouTube, pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono que tienen en sus pantallas. Es un icono que es en la forma de una camarita de lado. Y si quieren recibir los programas de las actividades que se realizan en la sección española, pueden enviar un email a actividadesvirtuales.ste@gmail.com indicando su nombre y apellidos, su país o la ciudad de residencia, dirección electrónica y teléfono, y los incluirán en el grupo y así recibirán todos los programas de esta sección. Y para quien quiera ponerse en contacto conmigo, pues Clarisa Elosegui, clarisaelo@gmail.com. La dirección fácil, Clarisaelo. Y un apunte más del discurso del Nel Havamal que dice: el huésped debe ser precavido cuando llegue al banquete, que calle y escuche, sus oídos atentos, sus ojos alerta. Así se protege el hombre sabio. Parecen cosas muy sencillas y lo son de hecho sencillas en el lenguaje, pero muy interesantes. Cuando vamos a otro lugar debemos ser precavidos. Debemos saber estar en silencio y escuchar. Tener bien los oídos atentos y los ojos alerta, porque así nos protegemos de posibles errores que podamos cometer. Muchas veces por imprudencia, por hablar demasiado, y luego uno dice: ay, ya está, ya dije lo que no tenía que decir. Ocurre con más frecuencia de lo que suponemos. Y para hacer esos momentos de silencio, la imagen del planeta, recordemos mantener en nuestro pensamiento y en nuestro corazón a todos los reinos de la Tierra: el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el propio reino humano, con todos los seres, con todas las criaturas, recordando el primero de los objetivos de la sociedad teosófica: sin distinción de credo, raza, sexo, casta, color, etc. Y tenemos ahora una gran información, muy amplia información sobre las serpientes en las distintas mitologías del mundo. ¿Por qué de las serpientes? Porque en el Yggdrasil, el árbol del mundo de la mitología escandinava, hay una serpiente que le rodea. La serpiente tiene un gran simbolismo en todas partes. Y vamos a ver pues qué nos dicen. Fijémonos que mucha de la información la saqué de la doctrina secreta en el tomo 3. Y dice así: lo mismo que en el Bogart, hállase la serpiente entre las exuberantes ramas de todos los árboles del mundo.
Pero al paso que el árbol macrocósmico es la serpiente de la eternidad y de la absoluta sabiduría misma, las que moran en el árbol microcósmico son las serpientes de la sabiduría manifestada. Una es el uno y el todo. Una es el uno y el todo. El uno y el todo. Las otras son sus partes reflejadas. El árbol es el hombre mismo, por supuesto, y la serpiente que en cada uno mora es el manas consciente. La serpiente que en cada uno mora es el manas consciente, el eslabón que relaciona el espíritu con la materia, que relaciona el cielo con la tierra. Y tenemos aquí uno de los tratados del Egipto, donde se muestra el gato de Heliópolis, que está vinculado al dios del sol, Ra, y que da muerte a la malvada serpiente Apophis bajo el árbol sagrado Shet. Esto se encontró en la tumba de Iger Kaum. Objeto de horror o de adoración, los hombres tienen a la serpiente un odio implacable o se postran ante su genio. La mentira la llama, la prudencia la reclama, la envidia la lleva en su corazón y la elocuencia en su caduceo. En el infierno arma el látigo de las furias, en el cielo la eternidad hace de ella su símbolo. François-René de Chateaubriand. Y sabemos que en el emblema de la sociedad teosófica aparece la serpiente mordiéndose la cola, porque en el cielo la eternidad hace de ellas su símbolo. Los sofitas aseguraban que había varias clases de genios, desde Dios al hombre, que su relativa superioridad se determinaba por el grado de luz que a cada uno se concedía, y sostenían que debía darse siempre gracias a la serpiente por el señalado servicio que había hecho a la humanidad, porque ella enseñó a Adán que si comía del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, elevaría inmensamente su ser, por el conocimiento y la sabiduría que así adquiriría. Tal era la razón exotérica que se daba. Ofitas, ofianos y ofismo son denominaciones genéricas para varias sectas gnósticas que se desarrollaron alrededor del año 100 en Siria y Egipto. Su nombre deriva del griego, ophis, serpiente. Aquí un cuadro de Tiziano que está en el Museo del Prado de Madrid, que es Adán y Eva en el paraíso terrenal. Hay muchos cuadros con el mismo simbolismo. Es fácil ver de dónde proviene la idea primitiva del carácter doble de la serpiente, el bien y el mal. Este símbolo es uno de los más antiguos, porque el reptil precedió al ave y el ave al mamífero. De aquí proviene la creencia, o más bien la superstición, de las tribus salvajes, que se imaginan que las almas de sus antecesores viven bajo esta forma, y la general asociación de la serpiente con el árbol. Las leyendas sobre los varios significados que representa son innumerables, pero como en su mayor parte son alegóricas, han pasado ahora a la clase de fábulas basadas en la ignorancia y en la superstición. Serpiente y dragón eran nombres que se daban a los sabios, a los adeptos iniciados de los tiempos antiguos.
Sus conocimientos y sabiduría eran lo que devoraban o se asimilaban sus partidarios, y de aquí la alegoría. Cuando se dice en la fábula que el Sigurd escandinavo se bañó en la sangre de Fafnir, el dragón a quien había matado, convirtiéndose así en el más sabio de los hombres, el significado es el mismo. Sigurd se había hecho sabio en misterios y encantos mágicos. Había recibido la palabra de un iniciado llamado Fafnir o de un hechicero, después de lo cual el hechicero, murió, como sucede a muchos después que pasan la palabra. Epifanio revela un secreto de los gnósticos al tratar de exponer sus herejías. Los gnósticos ofitas, dice, tenían una razón para honrar a la serpiente, pero no tenían en la imaginación a Adán y Eva en el jardín cuando enseñaban este dogma, sino simplemente lo que se ha expuesto. Los nagas de los adeptos indos y tibetanos eran nagas humanos, serpientes, no reptiles. Además, la serpiente ha sido siempre el símbolo de la renovación, consecutiva o en serie, de la inmortalidad y del tiempo. En el plano inferior de la materia, la serpiente era, a no dudarlo, el gran emblema del misterio de los misterios. Estatua de una serpiente naga que custodia el templo de Wat Sisaket en Vietnam. En Vientiane, Laos, lo decía mal, en Vientiane, en Laos. Y sigue diciéndonos, todo esto está en la sección 10ª de la doctrina secreta. Sigue diciéndonos como símbolo del revestirse de nuevo y renacer en los misterios universales. Su fase final, o diremos más bien sus fases incipiente y culminante, no era de este plano físico. Estas fases fueron generales en el reino puro de la luz ideal. Y después de haber terminado el círculo de todo el ciclo de adaptaciones y simbolismos, los misterios volvieron al punto de donde habían partido, volvieron a la esencia de la causalidad inmaterial, perteneciendo ellos a la gnosis más elevada. La salida siempre es en un estado de conciencia potencial y el regreso siempre es en un estado de conciencia completamente desarrollada. Y aquí tenemos en el templo de Surya estatua de una Nagini, que es una entidad femenina. A la izquierda, un Naga de entidad femenina al lado de una pareja que no explicaba qué era. Como símbolo, la serpiente tenía tantos aspectos y significados ocultos como el mismo árbol, como el árbol de la vida, con el cual estaba relacionada de un modo emblemático y casi indisoluble. Ya se considere como símbolo metafísico o físico, el árbol y la serpiente, unidos o separados, nunca han sido en la antigüedad tan degradados como lo son ahora, en esta nuestra edad, en que se destruyen los ídolos, pero no en pro de la verdad, sino para glorificar más la materia grosera. Se desprecian los ídolos, se desprecian los símbolos y se desprecia todo el conocimiento de la más remota antigüedad. Aquí tenemos de nuevo un reflejo, un Ouroboros, serpiente alrededor del árbol Yggdrasil, el árbol vikingo, escandinavo de la vida. Y siguiendo con esta misma sección nos dice en el libro de Natural Génesis de Gerald Massey, obra monumental de investigación y pensamiento,
la más completa de todas las que sobre el asunto se han publicado, abarcando un campo más amplio y explicando mucho más que todos los simbologistas que hasta el presente han escrito, no va, sin embargo, más allá del aspecto psicoteístico, material, del pensamiento antiguo. Si este autor escribió esta obra, pero él no pudo pasar de este aspecto psicoteístico, el material, es decir, el psicológico. Y esto es seguro porque él no había penetrado el contenido interno del símbolo. Si no podemos penetrar el contenido interno del símbolo, nos quedamos con la cáscara, como se suele decir. Y en el cuadro, la pintura, es un emblema, año, el emblema del año en medio de una palmera, símbolo de la rotación anual, con un medallón con el dios Jano, el dios romano del pasado y del futuro, y la serpiente a su pie, la serpiente Ouroboros. Los autores Payne-Kneit e Inman, en sus interpretaciones del árbol de la vida, como la cruz y el falo, se ajustaban al símbolo solo en el último y más inferior de los grados de desarrollo evolucionario de la idea del dador de vida. Y así que estos autores también se acercaron solo a los grados más inferiores, a los del aspecto psicológico de la evolución. Era la última y la más grosera transformación física de la naturaleza, en el animal, en el insecto, en el pájaro y hasta en la planta, pues el magnetismo creador dual en la forma de atracción de los opuestos o polarización sexual actúa en la constitución del reptil y del pájaro lo mismo que en la del hombre. Esta polaridad existe en todo lo que está manifestado en estos planos. Este modo de procreación que todo el mundo de los seres tiene ahora en común en la Tierra no es sino una fase pasajera, un medio físico de proporcionar las condiciones y producir los fenómenos de la vida, que cambiará a la par que ésta y desaparecerá con la próxima raza raíz. Se reirían de semejante idea supersticiosa y anticientífica. Pero los más sabios ocultistas aseguran esto porque lo saben. El universo de los seres vivos, de todos aquellos que procrean sus especies, es el testimonio viviente de los diferentes modos de procreación en la evolución de las especies y razas animales y humanas. Sí que vuelvo a repetirlo porque es también, todos son interesantes porque nos van dando pistas. Este modo de procreación que todo el mundo de los seres tiene ahora en común en la Tierra no es sino una fase pasajera, un medio físico de proporcionar las condiciones y producir los fenómenos de la vida para que podamos procrear y que cambiará a la par que ésta y desaparecerá con la próxima raza raíz. Así que la próxima raza raíz, los medios para la procreación no serán los mismos que ahora y se reirían de semejante idea supersticiosa y anticientífica. Los que pensasen, qué locura están diciendo estos. Pero los más sabios ocultistas, los iniciados, aseguran esto porque lo saben. El universo de los seres vivos, de todos aquellos que procrean sus especies, es el testimonio viviente de los diferentes modos de procreación en la evolución de las especies y razas animales y humanas.
Y de hecho, en todas las razas, en todas las especies de los animales, sobre todo, se aprecian todavía restos de la forma de procrear que había sido anterior. La nuestra, la de los mamíferos, es la actual en muchos animales mamíferos, incluido el cuerpo animal del hombre, pero el del huevo era anterior y todavía sigue dentro de las formas de procrear de las aves, y aún formas muy anteriores que todavía presentan restos. Y hace un momento atrás, bueno, no tan momento, un ratito, cuando estábamos todavía entrando, se hablaba de la posibilidad de que en el futuro hoy se vuelva a tener el aspecto andrógeno de los seres humanos. Pues bien, hay animales que todavía presentan esos restos andróginos. Por ejemplo, creo que es el caracol y algunos otros más que ahora mismo no recuerdo. Y nos sigue diciendo, la llamada historia universal no abarca sino un reducidísimo campo en el espacio, casi ilimitado, de las regiones inexploradas de nuestra última quinta raza raíz. De aquí que cada nuevo poste indicador, cada símbolo que del remoto pasado se descubre, sea añadido al antiguo conjunto de datos para ser interpretado por la misma línea de conceptos preexistentes y sin referencia alguna al ciclo especial de pensamiento a que pueda pertenecer aquel determinado símbolo. ¿Cómo podrá la verdad salir a la luz? Es decir, ¿cómo podrá la verdad salir a la luz si no se cambia nunca este método? Repetimos esto por la importancia. La llamada historia universal no abarca sino un reducidísimo campo en el espacio casi ilimitado de las regiones inexploradas de nuestra última quinta raza raíz. De aquí que cada nuevo poste indicador, cada símbolo que del remoto pasado se descubre, sea añadido al antiguo conjunto de datos para ser interpretado por la misma línea de conceptos preexistentes. Cuando la ciencia descubre algo nuevo, lo añade a lo que ya tiene, pero lo que ya tiene no es muy viejo en el concepto de conocimiento con mayúscula. Esto lo tienen sin referencia alguna al ciclo especial de pensamiento a que pueda pertenecer aquel determinado símbolo. No pueden hacerlo porque carecen de los conocimientos para interpretar el símbolo. ¿Cómo podrá la verdad salir a la luz si no se cambia nunca este método? Pero lo cierto es que la ciencia en general no puede cambiar el método, porque hasta que la humanidad en general, en su conjunto o mayoría, no haya desarrollado las facultades superiores, no es posible que pueda acceder a esos conocimientos y a esa posibilidad de interpretar los símbolos por medio de un conocimiento superior. Ahora lo hace por medio de conocimientos muy externos. Al principio de su unida existencia como símbolo del ser inmortal, el árbol y la serpiente eran verdaderamente imágenes divinas. Al principio, como símbolo del ser inmortal. Símbolo del ser inmortal. El árbol y la serpiente eran verdaderamente imágenes divinas. El árbol estaba invertido y sus raíces nacían en el cielo, surgiendo de la raíz sin raíz del ser todo.
Su tronco creció y se desarrolló, formando todos los planos que ahora nos quedan debajo del dibujo, al cruzar los planos del pleroma. Su tronco creció y se desarrolló al cruzar los planos del pleroma. El pleroma, vocablo griego del verbo pleroo, que significa llenar, es un elemento común a muchas doctrinas gnósticas. Se define como la unidad primordial de la que surgen el resto de elementos que existen, o dicho de otra forma, surge la plenitud de todo lo manifestado. Y tenemos el tan conocido diagrama con todos los planos, todo surgido de la unidad. Las raíces representan el supremo ser, causa primera. Este dibujo lo vimos el jueves pasado, si no recuerdo mal. Representan el supremo ser o causa primera, el logos. Pero hay que ir más allá de estas raíces para unirse uno mismo con Krishna, que dice Arjuna, es más grande que Brahma, porque Brahma es uno de los tres de la Trinidad. Krishna es más grande que Brahma y es la causa primera, lo indestructible, lo que es, lo que no es y lo que está más allá de ellos. Es todo. Sus ramas principales son el Hiranyagarbha. Y la explicación que encontramos en el glosario de las cartas Mahatma para dar explicación a Hiranyagarbha nos dice que es un compuesto formado por Hiranya, que significa dorado, y Garbha, que significa matriz dorada. Literalmente, el huevo dorado o huevo de materia imperecedera, el huevo áurico de un universo, un sistema solar, un planeta, un dios o un ser humano. Cuando vimos la primera parte de este trabajo, vimos que se ponía la forma del huevo en el que está recogido el sistema solar, todo en su interior, pero también lo están las galaxias y los sistemas más pequeños. Un sistema solar, lo vimos, un planeta, cada planeta tiene su propio huevo áurico. Un dios, cada ser de la jerarquía, y cada ser humano tiene su propia aura o huevo dorado. No es el aura astral. No confundir esto con el aura astral o con el aura física, lo que desprende el cuerpo físico. Es el huevo más elevado que reúne y recoge a todo el ser humano en su completud. El huevo áurico de cualquier ser es esa esfera radiante que es la fuente del ser en todos los planos. Hiranyagarbha incluye desde lo divino hasta lo astral físico. Desde lo divino hasta lo astral y físico. Y es el asiento de todas las energías y facultades monádicas. Este huevo divino en cada ser humano es el asiento de todas las energías y facultades monádicas. Las facultades que están contenidas en cada mónada y cuando se convierten en una mónada humana formada por Atma, Buddhi y Manas, entonces empiezan a desplegar el potencial que tienen por medio de las sucesivas encarnaciones de cada ser humano. Así que es el asiento de todas las energías y facultades monádicas, espirituales, intelectuales, mentales, pasionales o vitales de la constitución humana septiforme, de los 7.
en su esencia es eterno. Este huevo dorado es eterno y perdura a través de los pralayas al igual que durante los manvántaras, pero necesariamente variando en gran manera en estos dos grandes periodos de la vida cósmica, cambiando los grandes periodos del pralaya o del manvantara. Necesariamente han de mostrar diferencias. En los pralayas todo está en reposo, esperando el siguiente manvantara. Es el huevo luminoso, la esfera magnética en la que todo ser humano está envuelto invisiblemente. Y en la nota, no confundirlo con el aura. El huevo dorado o Hiranyagarbha no hay que confundirlo con el aura. El aura es todo, lo recoge todo. Y sigue explicándonos en esta sección. El árbol proyectó transversalmente sus ramas exuberantes, primero en el plano de la materia apenas diferenciada. Y de él surgieron los más elevados Gayan Chohans o Devas, las primeras jerarquías. Y luego, hacia abajo, hasta que tocaron el plano terrestre, el plano más denso, más físico. Por esto se dice en el Bhagavad Gita que el árbol de la vida y de la existencia, llamado Ashvatha, cuya destrucción es lo único que conduce a la inmortalidad, crece con sus raíces arriba y sus ramas abajo. Los Vedas son sus hojas. Solo aquel que va más allá de las raíces no volverá más. Esto es, no reencarnará más. No reencarnará más durante la actual edad de Brahma, durante el actual ciclo de la evolución del Manvantara terrestre. Hasta entonces el árbol había permanecido siempre verde, pues era regado por las aguas de la vida. El gran dragón permaneció siempre divino, mientras se mantuvo dentro de los límites de los campos siderales. Pero el árbol creció y sus ramas inferiores por fin tocaron las regiones infernales de nuestra tierra. Y sólo cuando sus ramas puras tocaron el lodo terrestre del jardín del Edén de nuestra raza adámica, se manchó este árbol con el contacto y perdió su prístina pureza, y la serpiente de la edad, de la eternidad, el logos nacido del cielo, se degradó finalmente. Pero la degradación viene formada porque el proceso de las formas físicas es de tener una duración determinada que puede ser muy breve o más larga, pero tiene un principio y un fin como forma. Como vida divina, no, pero como forma. Esas formas todas se degradan. Han de desintegrarse nuevamente para generar más formas, distintas formas. Y en el caso de los seres humanos, además, por nuestra conducta mental, emocional y física, degradamos todo el ambiente de estos planos. Lo ensuciamos. A veces también conseguimos limpiar algo, pero en general no me atrevería a decir que hoy por hoy hay un gran número de seres que estén limpiando la atmósfera de estos planos. Y en el glosario teosófico nos dice algo más acerca de Hiranyagarbha.
El radiante o huevo, áureo huevo matriz, esotéricamente la luminosa niebla de fuego o material etéreo del cual se formó el universo. Es el epíteto de Brahma, uno de los tres de la Trinidad hindú, nacido del huevo de oro primordial, aquel que solo puede ser concebido por el Espíritu eterno, alma de todos los seres, habiendo resuelto en su pensamiento hacer emanar de su propia sustancia las diversas criaturas, produjo primero las aguas primordiales, simbólicamente hablando, y en ellas depositó un germen. Este germen se convirtió en un huevo simbólico, brillante como el oro y radiante como el sol, y en él nació el mismo Brahma, Padre de todos los seres. Brahma, epíteto de la Trinidad, uno de los tres, Brahma, Vishnu y Shiva. Son tres y uno, recordemos que es el Logos solar. Así que él se convirtió en un huevo brillante como el oro y radiante como el sol, que es el cuerpo externo que vemos. Y en él nació el mismo Brahma, Padre de todos los seres del sistema solar. Y aquí nos representa el huevo de la tierra, una de las simbologías del fuego y el hielo de aquellos primeros que vimos hace unas semanas atrás, y de las criaturas que forman parte del árbol, la tierra media, Migdar, en medio, las raíces, en este caso las ponen abajo, los escandinavos las ponen abajo, y la serpiente enroscada. Y continúa diciéndonos HPB, en los tiempos antiguos, en los días de las dinastías divinas en la tierra, este reptil, ahora temido, era considerado como el primer rayo de luz que salió del abismo del divino misterio. El espacio infinito era considerado como el primer rayo de luz que salió del espacio infinito. Variadas fueron las formas que se le dieron y numerosos los símbolos naturales que se le asignaron. A medida que cruzó los eones del tiempo, pues desde el tiempo infinito mismo, llamado Kala, cayó dentro del espacio y del tiempo finitos, desenvueltos, lo que se desarrolla. Estas formas eran cósmicas y astronómicas, deístas y panteístas, abstractas y concretas, es decir, en todos los planos, desde lo más cósmico hasta lo más pequeño. Se convirtieron por turno en el dragón polar y en la cruz, el alfa draconis de la pirámide y el dragón indo-budista, que siempre amenaza, pero que nunca se traga al sol durante sus eclipses. Y vemos como antiguamente el tema de los eclipses lo trataban también de forma simbólica. Decían que había un dragón que se tragaba al sol. Cuando la luna pasaba por delante del sol, lo eclipsaba. Durante unos momentos, cuando era un eclipse total, solamente se apercibía la corona solar. Y ahora esto está comprobado, evidentemente, científicamente, pero ellos ya en la más remota antigüedad, le daban un simbolismo. En la mitología nórdica, la gran serpiente llamada Nidhogg, aquella que devora los cadáveres de los pecadores en la región de la desdicha, la vida humana. Fijémonos bien lo que dice. La gran serpiente que devora los cadáveres de los pecadores en la región de la desdicha, la vida humana, en el momento en que se hunden en Evergelmir,
el rugiente hervidero de pasiones humanas. Pues es ese hervidero de pasiones humanas la que convierte a los seres humanos en cadáveres andantes. Y esa serpiente empezó a roer el árbol del mundo. Los gusanos de la materialidad cubrieron las raíces. Y aquí un dibujo bastante expresivo. Antes eran saludables las raíces del árbol, antes eran saludables y poderosas, y ahora están ascendiendo más y más alto a lo largo del tronco. En la mitología nórdica, Everhelmir, del nórdico antiguo, llamado la caldera hirviente, es una fuente de aguas heladas en Niflheim. Todos los ríos helados vienen de allí y es la fuente de los 11 ríos llamados Elivagar. Y es muy curioso que siendo llamada la caldera hirviente, es una fuente de aguas heladas. El frío de la muerte. Mientras que la culebra Midgard, enroscada en el fondo de los mares, rodea la tierra y con su aliento venenoso la hace impotente para defenderse. La mitología nórdica incorpora serpientes. Jormungand es la serpiente que vigila Midgard, la Tierra Media. Su cuerpo forma un círculo alrededor de todo Midgard, el hogar de la humanidad. Las tribus indígenas americanas consideraban a la serpiente como un símbolo de fertilidad y renacimiento. En la pintura que hemos visto es Thor luchando contra la serpiente marina llamada Jormungandr, una pintura de Henry Fussell de 1788. Thor con su martillo. Los dragones y serpientes de la antigüedad tienen todos 7 cabezas, una cabeza por cada raza, y cada cabeza con 7 cabellos. Cada cabello supone una subraza, cada raza con 7 subrazas en ella, según dice la alegoría. Y esta es la única que encontré con 7 cabezas. Muy curioso. Mira que busqué muchas, pero es la única que encontré que tenía 7 cabezas. Siempre así, desde Ananta, la serpiente de la eternidad, que lleva a Vishnu, recordad la Trinidad hindú, Brahma, Vishnu y Shiva, que lleva a Vishnu por todo el Manvantara, por todo el ciclo, desde el Shesha o Ananta original, primordial, cuyas 7 cabezas se convierten en 1000 cabezas, de ahí que intenten ponerle en algunas pinturas, aquí hay 7, pero en algunas pinturas hay muchas más. Se convierten en 1000 cabezas en la fantasía puránica, porque siempre son 7. Hasta la serpiente acadiana de 7 cabezas, los acadios también tenían sus serpientes de 7 cabezas. Esto simboliza los 7 principios en toda la naturaleza y en el hombre. Fijémonos también que significa lo mismo que de las razas, también simbolizan los 7 principios en toda la naturaleza y por lo tanto en el hombre también, siendo el 7º principio la cabeza más elevada o la del medio. Esto que acaba de decir significa que tiene 7 cabezas. Recordemos los globos de la Tierra, el globo A, B, C, estamos en el D, E, F, G,
y dice que la más elevada es la del medio. Actualmente estamos en el globo D. Y de momento la humanidad, salvo algún gran iniciado, como fue Buda, que además se convirtió en el gran avatar, entonces el resto estamos todavía en esta parte de nuestra evolución y nos queda mucha tarea por realizar y mucho que transmutar. No os he preguntado si me oís bien. Sí, se oye. Se te oye bien, Calisa, sí. Gracias. Sigue ahora con el tomo tercero. En China nos dice, los hombres de Foji o el hombre celeste son llamados los 12 Tien Huang, las 12 jerarquías de Dayans o ángeles, con rostros humanos y cuerpos de dragón, representando el dragón a la sabiduría divina o espíritu. Y ellos crearon a los hombres encarnándose en 7 figuras de barro, tierra y agua, barro, tierra y agua. Ellos crearon a los hombres encarnándose en 7 figuras de barro, tierra y agua, exactamente igual que los 7 grandes Dayan Chohans, las 7 llamas, los 7 dragones de la sabiduría, de muchas maneras se les ha llamado. En la doctrina secreta, los 7 dragones de la sabiduría. Y estos eran hechos a semejanza de estos Tien Huang, porque lo terreno está hecho a imagen de lo divino en su sentido interno. Aunque los cuerpos sean perecederos, el espíritu es divino y es imperecedero, es a su imagen y semejanza. Y aquí los 12 aesers de los Edas, de los escandinavos, los 12 ases o aesers, ases, las divinidades, hacen lo mismo. Como había salido una llamada, la puse porque tiene interés. Se ha declarado repetidamente que la serpiente es el símbolo de la sabiduría y del conocimiento oculto. La serpiente es el símbolo de la sabiduría y del conocimiento oculto. La serpiente ha sido relacionada con el Dios de la sabiduría desde los tiempos más remotos que la historia conoce. Escribe Stanley Landweck. Este animal era el símbolo especial de Thoth o Thoth y de todos los dioses tales como Hermes y Set que pueden ser relacionados con él. Esto también es verdad respecto del tercer miembro de la tríada caldea primitiva, Ea u Oa, según Sir Henry Rawlinson. Los títulos más importantes de esta deidad se refieren a sus funciones como fuente de todo conocimiento y ciencia. El mundo espiritual se manifestó en 2 tipos de existencia, una perteneciente a Ahura Mazda, Ormaz, el maestro conocedor, espíritu bueno y veraz, y el otro perteneciente al espíritu maligno o Ahriman. El conflicto entre el bien y el mal prevalece en el mito iraní. El mundo espiritual, repito, se manifestó en 2 tipos de existencia, el espíritu bueno y veraz y el otro perteneciente al espíritu maligno, Ahriman. Estos son los 2 polos de opuestos, el bien y el mal, lo blanco y lo negro, el amor, el odio, la generosidad y la avaricia y el largo etcétera, siempre moviéndonos en esta polaridad hasta que seamos capaces de situarnos en medio y elevarnos hasta el encuentro
con nuestra verdadera naturaleza. Y sigue, no solo es el pez inteligente, sino que su nombre puede leerse como significando a la vez vida y a la vez una serpiente, un adepto iniciado, y puede considerárselo como figurado por la gran serpiente que ocupa un lugar tan notorio entre los símbolos de los dioses, en las piedras negras que registran los beneficios babilónicos. Y esto ella lo refiere a la Gran Pirámide, una obra titulada así, La Gran Pirámide, página 75. Marduk era el más poderoso de todos. Anu era el dios del cielo, Enlil el dios del aire, Ea el dios de las aguas, Sin la luna. Shamash, hijo de Sin, era el dios del sol e Ishtar, diosa del planeta Venus, era la diosa del amor, pero también de la guerra. Y en Sumeria, Ishtar era conocida como Inanna, y en todo Oriente Medio recibe los títulos honoríficos de Reina del Cielo y Señora de la Tierra. Ishtar, Inanna, es la misma diosa que Afrodita y que la egipcia Isis, que alimenta a Horus. Esculapio, Serapis, Plutón, Esmun, Knep, son todas deidades con los atributos de la serpiente, dice Dupuis. Todos son sanadores, dadores de la salud espiritual y física y de la iluminación. La corona formada de un áspid, esta es la cabeza del áspid, la corona formada de un áspid, el termutis perteneciente a Isis, diosa de la vida y de la curación. Los Upanishads contienen un tratado sobre la ciencia de las serpientes, o lo que es lo mismo, la ciencia del conocimiento oculto. Los Upanishads hindús contienen un tratado sobre la ciencia de las serpientes, o lo que es lo mismo, la ciencia del conocimiento oculto. Y los nagas de los budistas exotéricos, no son las criaturas fabulosas de la naturaleza de las serpientes, superiores al hombre y consideradas como protectoras de la ley del Buda, sino que son hombres reales, vivientes. Los nagas de los budistas son hombres reales vivientes, algunos superiores a los hombres en virtud de su conocimiento oculto y protectores de la ley de Buda, por cuanto interpretan correctamente sus doctrinas metafísicas, y otros moralmente inferiores por ser magos negros. Los que son de carácter superior, hombres vivientes, llenos de conocimiento oculto, son los que nosotros llamamos también, formando parte de la gran fraternidad blanca universal, los maestros de la sabiduría, amor y compasión infinitos, nuestros maestros. La humanidad entera le quemaba incienso o la apedreaba a la serpiente. Los Zens hablan de ella, así como los Kings y los Vedas, el Edda, escandinavo, y la Biblia. En todas partes la serpiente sagrada, el Naga, tiene su sagrario y su sacerdote. En Roma es la Vestal quien prepara su alimento con el mismo cuidado con que atiende al fuego sagrado. En Grecia, Esculapio no puede curar sin su ayuda y le delega sus poderes. Estatua de Asclepio en Copenhague. Todo el mundo ha oído hablar de la famosa embajada romana
enviada por el Senado al dios de la medicina, y su vuelta con la no menos célebre serpiente, la cual se dirigió por su propia voluntad y por sí misma al templo de su amo, situado en una de las islas del Tíber. No había bacante que no la enrollase en su pelo, ningún augur que no la interrogase con cuidado, ningún nigromántico cuya tumba estuviese libre de su presencia. Los cainitas y los ofitas la llaman creador, al paso que reconocen como Schelling que la serpiente es el mal en sustancia y en persona. Y aquí vemos a una bacante sobre una pantera de William Adolphe Bourbelow en 1855. Las leyendas de todas las naciones y tribus, ya sean civilizadas o salvajes, hablan de la creencia en un tiempo universal de la gran sabiduría y astucia de las serpientes. Son encantadoras, hipnotizan al pájaro con sus ojos, y hasta el hombre mismo no puede, a menudo, dominar su influencia fascinadora. Por lo tanto, el símbolo es de los más apropiados. Las leyendas mayas son el reflejo de toda su cultura y los medios que utilizaban para explicar su cosmovisión, creencias, deidades y fenómenos naturales. La cultura maya siempre ha causado fascinación por el misterio que la envuelve. Por esta razón presentamos la leyenda que utilizaron para explicar los temblores. Esta es la leyenda maya sobre los temblores de la serpiente maya. Por estas tierras se cuenta que hace mucho tiempo hubo una serpiente de colores, brillante y larga. Era de cascabel y para avanzar arrastraba su cuerpo como una víbora cualquiera, pero tenía algo que la hacía distinta a las demás. Una cola de manantial, una cola de agua transparente. La serpiente avanzaba. La serpiente de colores recorría la tierra. La serpiente parecía un arcoíris juguetón cuando sonaba su cola de maraca. Dicen los abuelos que dondequiera que pasaba dejaba algún bien, alguna alegría sobre la tierra. Allí iba por montes y llanos, mojando todo lo que hallaba a su paso. Allí iba por montes y llanos, dándoles de beber a los plantíos, a los árboles y a las flores silvestres. Allí iba por el mundo, mojando todo, regando todo, dándole de beber a todo lo que encontraba a su paso. Hubo un día en el que los hombres pelearon por primera vez y la serpiente desapareció entonces. Y hubo sequía en la tierra. Hubo otro día en que los hombres dejaron de pelear y la serpiente volvió a aparecer. Se acabó la sequía, volvió a florecer todo. Del corazón de la tierra salieron frutos y del corazón de los hombres brotaron cantos. Pero todavía hubo otro día en que los hombres armaron una discusión grande que terminó en pelea. Esa pelea duró años y años. Fue entonces cuando la serpiente desapareció para siempre. Cuenta la leyenda que no desapareció, sino que se fue a vivir al fondo de la tierra y que allí sigue. Pero de vez en cuando sale y se asoma. Al mover su cuerpo sacude la tierra
abre grietas y asoma la cabeza. Como ve que los hombres siguen en su pelea, ella se va. Ella regresa al fondo de la tierra. Ella hace temblar. Ella desaparece. Y es hasta aquí que había señalado para poder compartir hoy. Y si os parece, dejo de compartir el trabajo y pasamos a las ventanitas. Hola, Georgina. Buenos días. Primero, pues felicitarte, Clarisa, por este tema tan interesante que acabas de exponer. Las serpientes en las distintas mitologías del mundo, muy interesante. Yo en especial no me sabía la de aquí de México, de esa de la serpiente que se metió y luego salía, pero bueno. Tengo una pequeña pregunta. Hubo una parte donde hablaste o había una diapositiva que hablaba de la pristina pureza. ¿Qué es pristina, me quedé así como que no, Es la no pude pureza, darle. la pureza Ujú. sin mácula ninguna. Sin mácula ninguna. Gracias, La de arriba, la que todavía no, la de arriba no se mueve nunca de arriba, pero claro, cuando lo de arriba se va revistiendo de formas y formas y formas, pierde su prístina pureza. Aparentemente son las formas las que no tienen la pureza, porque las degradamos. Sin embargo, el espíritu es inmaculado siempre. Por eso no hemos de pillar lo de fuera y lo de dentro. Lo de fuera, lo que se manifiesta, lo que evoluciona, lo que se degrada, lo que se mancha, lo que se corrompe, lo que se estropea, lo que se desintegra. Todas las Ok. formas tienen un principio, una duración determinada y tendrán un fin como forma, pero como vida divina nunca tienen fin, porque es la misma divina la que anima todas las formas en el universo. Gracias, Clarisa. Dicho de otra manera, somos lo mismo, porque somos vida divina. María, Clarisa, a la hola. verdad que ha sido extraordinaria esta clase, muy extraordinaria. Lo que quería comentar es que como el fin de semana estuvimos en Crotona con la estancia 4 y la 5, y ayer Martín empezó a hablar sobre la estancia 4, lo único que me recordaba era de que todo esto es Fojat. La serpiente une el cielo con la tierra, las 7 cabezas, todo es Fojat. Y me llamó mucho la atención. Ahora tengo más imágenes todavía de lo que es Fojat. Gracias. Muy bien, gracias María. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Les tenéis miedo a las serpientes? Bueno, mientras están allá. No hay Clarisa, comentarios. Hola. yo le tenía, no miedo, pánico a la serpiente, a los gusanos. Y tuve que leer, reflexionar, empezar a hacer en toda la vida. Y cuando empecé a estudiar lo que realmente simbolizaba la serpiente, se me fue quitando el miedo y aproveché en un zoológico que te la dejaban tocar y la toqué y es Qué bueno, impactante. qué bueno. Y se Sí. me fue quitando el miedo a la... Por eso yo no hacía mucha jardinería por si me salió un gusano. Pero gracias a Dios con todo eso me lo fui quitando. Yo creo Pobres que muchas gusanos. personas
Pobres gusanos y pobres lombrices. ¿Sabéis Ay, que sí, sin lombrices no se oxigenaría la tierra y las plantas no podrían vivir sus raíces? así Mira que mismo, no son muy así. bonitas, las lombrices de tierra, pero fijaros el bien que hacen en la tierra. Eso sí es verdad. Muy bien. Todo eso aprendí. Y entonces fui quitándome pero yo creo que hay muchas personas que le tienen este miedo ancestral, no sé por qué, a las serpientes. No sé Bueno, si es por el cristianismo, no sé qué caramba es. algo de eso podría haber en el subconsciente colectivo, que nos las han pintado de tan malas durante tantos siglos. Podría haber algo de eso. Y entonces, claro, uno tiene que reflexionar y decir, bueno, yo porque tengo que tener miedo a algo que ni siquiera, en este caso tú porque pudiste tocarla a cierta edad, pero yo, por ejemplo, las he visto en un acuario, en el zoo, pero no las he llegado a tocar. Sí, tenemos miedos que no tienen ninguna razón de ser como tales miedos, ¿no? Y a veces vamos Y grabando. sin embargo, en el otro lado del mundo es al revés, porque, bueno, China es famosa y en los Juegos Olímpicos fue eso extraordinario, cómo venía ese dragón en forma de serpiente bajando Sí, y todo ese bueno, simbolismo que hicieron. claro, porque ellos reconocen el símbolo que hay detrás de ese dragón y de esa serpiente, el símbolo de lo divino, ¿eh? Ajá, Por eso le hacen tanta reverencia, aunque sigue siendo que hacen reverencia a un objeto externo. Bueno, es como ir a rezarle a una imagen de madera o de piedra, que sea la de Santa María o la de cualquier santo, o la de Jesús sí, pero crucificado, son que es símbolos. ir, pero claro, en realidad es mucho más profundo el símbolo que no la figura humana. El símbolo está más cercano a la realidad que no la propia figura humana. Así es. Hola Manolo. Hola. Bueno, yo quería decir que soy de los que tiene trauma con las serpientes y yo creo que lo ha achacado siempre o alguna experiencia de la infancia de la cual no me acuerdo o bien puede ser porque es una cosa que a mí, por ejemplo, no me da miedo las ratas. Son desagradables, pero no me da miedo, pero las serpientes sí, sí, mucho. Y puede ser también, pienso que por alguna experiencia traumática en otra encarnación con ellas, algún morir por una picadura o algo Puede así. ser. Y también el tema de no poder asomarte a un precipicio, aunque estés con una barandilla o lo que sea, Ajá. pues también puede ser de que hayas muerto en otra vida por un despeñamiento o algo así, y son Es, cosas muy profundas. ese de no poderte asomar a un balcón, ese lo viví durante muchos años y ya que lo has sacado lo comento porque es la forma de afrontar, ¿no? Cuando conocí a Jaime con 34 años, pues una de las cosas que le dije en su momento, cuando surgió la ocasión, es que tenía ese vértigo tan terrible, porque yo, si había un balcón, me tenía que quedar dentro de la casa y me iba retirando, pero si había alguien en el balcón, como se le ocurriera coger una criatura en brazos, es que dentro de mí había algo que caía en el vacío. Así, era una cosa, una sensación terrible. Y cuando le expliqué esta cosa a Jaime, me dijo, pero tú en esta existencia has tenido algo. Digo, no, en esta existencia no. Dice, pues esto viene de lejos, pero la única manera de sanarlo es que lo afrontes. No seas imprudente, pero cuando haya la ocasión, afróntalo. Acércate y afróntalo. Respira y afróntalo. Y lo hice. Y empecé a hacerlo. Empecé a hacerlo con los balcones en los que estaban, bueno, un primer piso, un segundo piso. Pero luego tuve la ocasión de ir a una zona que hay aquí yendo hacia la zona del Pirineo, que hay miradores de alta montaña y hay barandas. De la baranda miras y allá abajo hay un bosque, pero allí abajo.
muy hondo, muy hondo, muy hondo, porque tú estás arriba de una peña a mucha altura y estás mirando por una baranda. Y cuando conseguí asomarme, puesta así, con los brazos así en la baranda, mirando al bosque de abajo, dije, ya está curado. Sí, yo con la baranda pues todavía como que pase, pero he vivido en algún sexto piso en Madrid una vez de alquiler y tal, y me podía tender la ropa del balcón y tal, con barandilla y esto, pero por ejemplo tuve que dejar de hacer marchas de montaña por sitios de precipicios, o sea, ¿no? Lo tenía que Ya, dejar. bueno, Sí, sí, sí. Sí, cuando no eso. tienes la baranda, cuando no te sientes protegido, Bueno, no puedes. pero a ver, en este segundo factor que estás explicando, interviene el instinto de conservación, que lo conservamos, todos conservamos el instinto de conservación. En nuestro caso, se ha de transformar en la prudencia. Si hay la prudencia, es la prudencia la que te dice, a ver, ¿hay necesidad de que nos pongamos el cuerpo en riesgo? Este cuerpo, que es el templo del Dios vivo, nos sirve para hacer conciencia, no tenemos que ponerlo en riesgo. Porque sí, porque vamos a hacer escalada, porque vamos a hacer esos deportes que ahora hay, que hacen tantas barbaridades y todo este tipo de cosas. No hemos de ser temerarios, hemos de ser prudentes. Entonces, en ese sentido, ningún problema. Y con respecto a la serpiente, pues bueno, hoy tienes una pincelada más de lo que son y simbolizan las serpientes. Cuidadito que las serpientes físicas las hay de venenosas, muy venenosas. Y no hay Curiosamente, que meterse con ellas. sí, En ese curiosamente, sentido, perdón, en sí, ese sí. sentido también hay que ser prudentes. Pero ser prudente es una cosa y tener miedo es otra, muy diferente. Y en ese sentido es del que puedes ahora hacer el trabajo necesario para reconciliarte con las serpientes. Por Y lo menos a luego, nivel simbólico, sí. claro, Es curioso porque en España, en la zona esta, la serpiente grande, que le llamamos aquí bastardo, esa no es venenosa. Sin embargo, la víbora, que es la víbora pequeña, sí, la víbora es pequeña y esa sí, sí es la peligrosa. sí, Qué curioso. sí, sí. Es pequeña Pero la pero serpiente, matona. sí, pero la serpiente de tierra, que es grande y marrón, Sí, lo que llamamos aquí un bastardo, no te hace nada. Es una serpiente de tierra que se alimenta de ratones y tal, sí. y esa no te hace nada, pero es así. Muy bien. Pues nada, reconciliarnos con las serpientes. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Os ha parecido mucha serpiente para un solo día? Muy bien, Clarisa, muy bien. Hola María Rosa. Bueno, pues si todo está bien, ahora nos despedimos. El sábado tenemos a Àngels Torra con el estudio de las cartas Mahatma. El sábado. Y luego ya para la semana que viene, tenemos un plenum. Ramón, Clarisa y Daniel, todos. Wow. Sí, porque Daniel tuvo que cambiar fechas por cosas de su trabajo. Y entonces lo tenemos así. Así que este sábado tenemos a Àngels Torra con las cartas Mahatma. Ya dejo de grabar.